Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva actividad de la Asociación de Matemáticos de El Salvador. En esta ocasión tenemos una charla que está impartida por el doctor Riquelme Cardona. La charla se titula Árboles semánticos en lógica clásica y no clásica. Respecto de el ponente, pues el doctor Riquelme Cardona es profesor en matemática en la Universidad de El Salvador, específicamente en la Escuela de Matemática. Hizo su doctorado en la Universidad de Denver, en Estados Unidos. Además, es coordinador del área de matemática en el programa de Jóvenes Talento y entre sus logros primeros en su juventud, hay que destacar el hecho de que fue el primer salvadoreño, o es el primer salvadoreño, en haber ganado una medalla en Olimpiadas de Matemática, específicamente en el año 1998, en la decimotercer Olimpiada Iberoamericana de Matemática, desarrollada en República Dominicana. Buenas noches, doctor Cardona. Muchas gracias por colaborar con Amates y bienvenido. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le cedo la palabra. Les recuerdo, sin antes dejar de recordar a nuestro público que pueden participar con comentarios o preguntas mediante el chat de Facebook y pues nosotros le vamos a trasladar sus participaciones al doctor Cardona. Muchas gracias, doctor, y adelante. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar en esta charla acerca de árboles semánticos en lógica clásica y no clásica. Entonces, vamos a empezar con los preliminares. Y primero empezamos hablando un poco de lógica. ¿Qué es la lógica clásica en un sentido para los que hemos hecho demostraciones en algún momento? La lógica clásica es la que se utiliza en el desarrollo de teoremas en matemáticas. La lógica clásica tiene algunas características importantes y bastante utilizadas por los matemáticos, como es la existencia del método de contradicción para demostrar. Este método implica que si yo tengo algo que no puede ser falso, inmediatamente esto tiene que ser verdadero. Esto es parte de los fundamentos esenciales de nuestras demostraciones. Hay una buena cantidad de matemática que se hace de forma constructiva, pero estas construcciones vienen a enriquecer los teoremas que podemos demostrar. Sin embargo, las situaciones que suceden en la vida real no siempre se pueden modelar vía lógica clásica. Me refiero a que hay ciertas ocurrencias que no necesariamente siguen la misma facilidad de inferencia que tenemos en la lógica que utilizamos para probar proposiciones, lemas, teoremas. Por ejemplo, hay una lógica que se llama lógica probabilística, que va haciendo una inferencia de cuál es la probabilidad de que algo suceda. Si hablamos, por ejemplo, de un profesor que da clases en la Universidad de El Salvador, ustedes dirían de que es altamente probable que este profesor sea, sea salvadoreño. Si ustedes le agregan que el profesor vive en la colonia San Luis, ustedes dirían de que la probabilidad aumenta. Si ustedes escuchan que el nombre del profesor es Alexei, ahí la, ahí la probabilidad baja bastante. Si escuchan el apellido Bechenov, van a saber entonces que el profesor no es salvadoreño. Entonces pueden ver que esto es muy diferente a lo que pasa en la lógica clásica. En la lógica clásica, cuando yo recibo más información, algo que es verdadero, si yo agrego más información que no contradice a toda la demás, esto sigue siendo verdadero. Pero aquí, como acabamos de ver en un ejemplo, en esta lógica probabilística, el agregar más información hace que algo que estábamos con una probabilidad alta de que fuese verdadero, pasó a ser falso. Ese es solamente uno de muchos ejemplos en los cuales encontramos que los modelos utilizados en la lógica clásica no son suficientes para, para modelar todo lo que tenemos. Entonces, es esta razón que permite la introducción de lógicas que modelen estas situaciones no cubiertas.
Aparte, con lógicas distintas, nosotros tenemos otros operadores aparte de los que ya conocemos. Nosotros en lógica clásica hablamos de operadores como el y, el o, la implicación y otros de esa naturaleza. Sin embargo, cuando, cuando nosotros estamos trabajando con otros tipos de lógica, puede ser que necesitemos unos operadores distintos que encapsulen una información diferente a la que tenemos. En el caso particular de esta charla, nosotros vamos a hablar de la lógica modal que que permite hablar de cosas como necesidad o posibilidad, que en verdad están fuera del alcance de la lógica clásica. Vamos a empezar hablando de árboles semánticos. La charla de ahora es cómo podemos utilizar árboles semánticos para demostrar teoremas o para verificar argumentos o encontrar contraejemplos en el caso de la lógica clásica proposicional, la básica, la que no lleva cuantificadores, y la lógica modal básica también. Estos árboles semánticos son un método que se aplica a estos tipos de lógicas y también se puede aplicar a las expresiones de primer orden. Cuando yo tengo cuantificadores como el existencial, el para todo, yo también puedo aplicar estos árboles semánticos a ese tipo de expresiones. Y estos árboles semánticos se parecen mucho a los árboles binarios que son utilizados en ciencias de la computación. En cada nodo del árbol, si ustedes han visto un árbol de computación, ustedes sabrán que esos tienen que se miran de esta manera. Empezamos con una raíz y tenemos diversos nodos de los cuales salen diversos hijos a partir de ese árbol. Así que a esto es lo que le llamamos un nodo, a esto de acá. Y estas son o aristas que me permiten conectarme a partir de este nodo con otros. Entonces, en cada nodo del árbol nosotros vamos a escribir una proposición y por medio de reglas que vamos a establecer, se va a demostrar que esa proposición es verdadera o es falsa. O en algunos casos nosotros vamos a desarmar esa proposición en el sentido de que vamos a separarla en proposiciones más sencillas y vamos a ir avanzando de esa manera. En particular, estos árboles son el método de demostración más popular para las lógicas modales. Cuando hablemos de lógicas modales, vamos a ver que la semántica, que es la forma en que se interpreta los teoremas de la lógica, la semántica es un poco difícil, así que estos árboles semánticos van a permitir demostrar de una manera muy estructurada y bastante eficiente. Vamos a ver un poco de historia acerca de estos árboles. El primero que utilizó esto fue Charles Dodson en su obra Lógica Simbólica parte 2. Charles es mucho más conocido por su nombre literario, Lewis Carroll. Para los que lo conocen, lo han escuchado, sabrán que Lewis Carroll fue el autor de Alicia en el País de las Maravillas y sus subsecuentes obras. Si han tenido la oportunidad de leer esas obras, sabrán que hay unos ciertos acertijos lógicos en estas obras. Y estos acertijos se deben a que Lewis Carroll era un lógico de profesión. Entonces, él en esta obra es cuando utiliza el método de árboles por primera vez. Y la inspiración que él utilizó no era del área de computación, no existía en ese momento la teoría de computación tal como existe en la actualidad. Faltarían unos 30 30 años para que se popularizara. En aquellos entonces solo se conocían los trabajos de las álgebras de Boole o las álgebras booleanas, pero todavía no se había visto todo el poder que tienen. Así que la inspiración que él tomó fueron los árboles genealógicos, que al final también se puede tomar como la inspiración que siguieron los científicos de computación para armar esa estructura de datos, como son los árboles binarios. Ya en sí, los árboles semánticos fueron inventados por el lógico holandés Willem Beth. Ahí pueden ver el que está a la izquierda.
y posteriormente fueron simplificados por Raymond Smullyan. Ellos dos vieron la posibilidad de ocuparlos con diversas lógicas y Smullyan lo que hizo fue que tomó estos mismos árboles y los aplicó exclusivamente a la lógica clásica, encontrando que estos podrían ser mucho mucho más sencillos. La siguiente, la siguiente parte que veremos es cómo se utilizan los árboles semánticos en la lógica proposicional. Entonces, empecemos con lo que es un argumento sencillo en la lógica proposicional. Yo tengo algo como que P implica Q y Q implica R, S implica R y quiero concluir que P implica S. A simple vista pudiera aparentar que esta deducción es correcta. Yo digo, si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Si Q es verdadero, entonces R es verdadero. Pero el problema se encuentra con la tercera premisa. Estas premisas de acá, o hipótesis. En esta premisa yo sé que R es verdadero, pero yo sé que si S es verdadero, entonces R es verdadero. Pero yo desconozco, o mejor dicho, no siempre es verdadero, que si R es cierto, entonces S también tendrá que serlo. Si se acuerdan de sus tablas de verdad, podrán ver que existe un caso en el cual R es verdadero, pero S no lo es. Entonces, sabemos que esa implicación no se cumple, que es la que nos hace falta para llegar a esta conclusión, que si P es verdadero, entonces ese lo debe de ser. Este argumento intuitivamente sabemos que es falso, pero la forma en la que nosotros lo trabajamos es que nosotros utilizamos la siguiente expresión para evaluar la validez, para hacer un recordatorio rápido para los que no hemos visto lógica en un momento, en un buen rato. Yo tengo una, dos, tres hipótesis acá. Tengo esas tres hipótesis y tengo una conclusión. Entonces los argumentos, lo que me está diciendo este argumento es que si la primera hipótesis es verdadera y la segunda hipótesis también es verdadera y la tercera también es verdadera, esas tres hipótesis me llevan a la conclusión que se presenta acá. Así que esta expresión es la que yo puedo utilizar para evaluar si ese argumento es verdadero o no. Si yo hago la tabla de verdad correspondiente con esto, no nos vamos a dedicar a hacer la tabla, ya que, como pueden ver, conlleva mucho tiempo. Acá tengo cuatro variables, cada variable tiene dos posibilidades, así que tengo 16 filas diferentes. Aquí he hecho una versión simplificada de la tabla donde abajo de cada conectivo voy poniendo su valor de verdad. He cuidado de poner los paréntesis adecuados para decir que este uno que tengo acá, lo vamos a señalar, este uno viene de calcular el valor de verdad de P implica Q y Q implica R. Entonces pueden verificar que es cero cuando alguno de los dos es falso. Entonces todo esto se ha llenado de forma correcta. Como no confío en mi propia habilidad de escribir 16 tablas, 16 filas correctas, he dejado que Excel lo haga, he hecho un par de fórmulas y ya está. Entonces he garantizado que eso está correcto. Si ustedes miran, al final la columna que me interesa es esta, porque este valor de verdad de esta implicación es el que me va a decir si el argumento es verdadero o no. Y pueden ver que yo pude haber hecho una gran cantidad de filas. Es más, si soy un poco perezoso, pude haber dicho después de la quinta que me está dando verdadero en todo, entonces voy a jugármela y voy a decir que el argumento es verdadero. Sin embargo, no es hasta la penúltima fila que encontramos ese valor cero. Ahí lo he remarcado en negrita, pero pueden ver que ese valor cero es el único que no cumple. Si yo fuera a decir en términos técnicos qué es lo que está pasando acá, hay un contraejemplo y solamente un contraejemplo de este argumento. En todos los demás casos, el argumento es verdadero, pero en este caso en particular, en el que P, Q y R son uno y S es cero, pues el argumento falla. Encontrar esto, como les digo, es bastante trabajo para simplemente
en el paso 15 de los 16 pasos que tengo que hacer, que es rellenar cada fila, hasta ese paso encontrar un, un caso que no cumpla. En términos computacionales, esto es bastante pesado porque tuve que calcular todas estas cosas de acá. En lógica básica, uno aprende que puede utilizar reglas de inferencias. Así que uno de los métodos más comunes para esto es utilizar lo que se llama la ley de deducción. Si yo tengo que quiero probar en mi conclusión que P implica S, yo lo que hago es que a P lo tomo como una de mis hipótesis, es decir, deja de ser parte de la conclusión, sino que ahora pasa a ser una hipótesis nueva. Y S, lo que está después de la implicación, es mi nueva conclusión. Así que yo puedo decir que este argumento se cumple si y solo si yo tengo estas tres hipótesis originales, más una nueva hipótesis de deducción y una nueva conclusión. Esto es algo muy común que uno hace en matemáticas, tiene un nombre, se llama deducción natural. Si yo quiero deducir que P implica Q es verdadero, yo lo que hago es que asumo P y a partir de P llego a la conclusión S. Entonces, una vez hemos ocupado esa ley de deducción, podemos ocupar las reglas de inferencia que ya conocemos para verificar el argumento. Entonces, nuestro argumento completo es este. Tengo que, primero que nada, tengo mi hipótesis, tengo esas tres hipótesis, más la hipótesis de deducción. Si yo combino la hipótesis 4 con la uno, yo puedo decir que si P es cierto y P implica Q, entonces Q debe de ser cierto. Eso es lo que conocemos como modus ponens, que es la regla de deducción más famosa, más utilizada, más común en el desarrollo lógico. Modus ponens es la más simple. Si yo tengo que dado P, yo puedo probar Q. Entonces, cuando obtengo P, ya de inmediato yo sé que Q debe de ser cierto. Y si lo vuelvo a aplicar acá, en, ahora en la hipótesis 5 y 2, yo tengo que Q y Q, eso implica R, entonces voy a tener que R también es una de mis nuevas deducciones. Estas son deducciones intermedias. Yo quisiera llegar a S, pero el problema es que cuando llego a este punto, ya es imposible hacer más inferencias. Uno puede intentar aplicar algunas otras reglas, puede aplicar la transitividad de la implicación para decir que P implica R, pero eso no me va a llevar a nuevas cosas y definitivamente no me va a acercar a S. Así que en este momento yo me quedo estancado. Sin embargo, yo he llegado a un punto en el cual yo tengo los valores de verdad necesarios para falsificar el argumento. Yo sé que P tiene que ser verdadero, que Q tiene que ser verdadero y que R tiene que ser verdadero. Por lo tanto, si yo quiero que la conclusión sea falsa, que es S, yo digo que S tiene que ser falso. Si ustedes se acuerdan de la tabla de verdad, verán que es exactamente el caso que habíamos encontrado antes. P, Q y R son verdaderos mientras S es falso. El problema, el problema para intentar hacer esto de una forma más sistemática, si uno quiere automatizar esto, por ejemplo, si ustedes quieren programar en una computadora que un programa viene y lea estas implicaciones e intente deducir una conclusión, lo malo es que para eso el programa debe de quedarse estancado. Hay un momento en el que el programa ya no va a tener más reglas de inferencia que aplicar, más equivalencias lógicas que utilizar y no va a poder avanzar. En ese entonces también debería estar intentando el programa encontrar algún tipo de modelo o algún tipo de combinación de valores para que esto sea falso. Aunque es un programa un poco simple, van a haber formas de mejorarlo porque esta regla que a nosotros nos gusta y que la utilizamos bastante en matemáticas es un poco complicada, el modus ponens.
Y lo podemos ver de esta manera con la implicación de P implica Q y Q implica R. Si yo hago transitividad ahí, yo tengo que puedo cortar esta Q, así se llama en lógica el corte, que yo en vez de llegar a Q y después a R, digo que puedo llegar directamente de P a R. Esa deducción es difícil de encontrar en matemáticas porque requiere, si yo quiero llegar a P implica R, que yo me invente, perdón, una Q intermedia que me sirva como paso intermedio. Y eso ya es más difícil para las máquinas hacerlo de forma automática porque requiere un poco de creatividad, un poco de experiencia, saber qué es lo que puede ser ese Q. Entonces, estos métodos son efectivos, son mejores que utilizar las tablas de verdad, pero también vienen con una serie de otros inconvenientes que se miran a la hora de intentar automatizarlo en una máquina. Entonces, veamos ahora que tenemos otra vía de acción. Yo puedo construir un contraejemplo. Yo puedo refutar el argumento asumiendo que es falso y deduciendo los valores de verdad de las variables. ¿Qué significa que un argumento sea falso? Si nos vamos a lo que teníamos originalmente, es que cada una de las hipótesis sea verdadera, pero la conclusión sea falsa. Si yo ya cumplí con todas mis premisas, si yo ya cumplí con todas las obligaciones que tenía para llegar a la conclusión, cada una de ellas es verdadera, pero la conclusión es falsa, yo puedo decir que ese argumento no es válido, que no se cumple. Así que yo puedo empezar intentando construir un contraejemplo. Y a partir de eso, vamos a deducir los valores de verdad de las variables. Entonces, para probar que esta implicación es falsa, yo voy a utilizar los valores 0 y 1 para decir que esto es verdadero o que esto es falso. Si yo quiero que esta implicación sea falsa, desempolvando nuestro conocimiento, sabemos que una implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero, es decir, que esto de acá es verdadero, pero la conclusión es falsa. Y ahora intentamos deducir información de esto. Para que esto sea verdadero, para que esto y esto y esto sea verdadero, es necesario que esto sea verdadero, que esto sea verdadero y que esto sea verdadero. Ahora nos encontramos con el problema que cada una de estas implicaciones tiene varias posibilidades para ser verdadera. Sin embargo, esta última implicación solo puede ser falsa de una única manera. ¿Cuál? La que ya mencionamos, que el antecedente sea verdadero, pero la conclusión sea falsa. Así que de esa manera ya encontramos un par de valores de verdad. Yo sé que P tiene que ser verdadero y que S sea falso. Y lo puedo sustituir acá. Entonces digo, esto es verdadero. Para que una implicación sea verdadera y sabiendo que el antecedente es verdadero, yo concluyo que la conclusión tiene que ser verdadera. De nuevo, en Q implica R, yo digo, esto tiene que ser verdadero y por lo tanto R tiene que ser verdadero. Y al final, por sanidad, por un chequeo, yo vengo y escribo el valor que he encontrado para R, que es 1, y veo que falso implica verdadero, es verdadero. Así que esta combinación de valores de verdad, que es P igual 1, S igual 0, donde encontré el siguiente, Q igual 1 y R igual 1. Esos cuatro valores de verdad, de nuevo, me llevan a la misma fila que nosotros habíamos identificado desde el principio. Estamos viendo estas diferentes maneras de hacerlo porque identificamos que son formas más rápidas de llegar a la conclusión, en vez de estar haciendo esas tablas de verdad kilométricas que teníamos. Así que esa idea que acabamos de hacer acá, que es la construcción de un contraejemplo, es la que se formaliza con el método de árboles semánticos. Los árboles semánticos hacen las dos cosas que hemos hecho hace poco, las hacen en un solo proceso. Vimos que puedo construir un contraejemplo de esta manera o utilizando estas reglas de inferencia. Estas me van a servir cuando el argumento sea verdadero
Cuando el argumento no sea verdadero, hay que trabajarlo de una manera un poco diferente. Pero cuando el argumento es falso, esto me crea un contraejemplo. En los árboles semánticos, nosotros vamos a construir la misma idea. Vamos a ir buscando un contraejemplo y el árbol semántico va a haber demostrado algo cuando yo exhiba que es imposible llegar a un contraejemplo. Entonces, tiene esa ventaja, que si yo a través de este árbol semántico digo que empecé a trabajar con esto y a diferencia de lo que he hecho, no pude llegar a un contraejemplo, ahí digo, si no existe un contraejemplo, entonces tiene que ser verdadera la inferencia o el argumento o la proposición que estaba evaluando. Así que empezamos con cómo se construye un árbol semántico. Lo construimos por partes. Iniciamos con una sola rama en la cual se escriben las premisas y la negación de la conclusión. Esto nos puede recordar a algo que ya conocemos en un método de demostración en el cual nosotros tomamos todas las hipótesis y negamos la conclusión. Ese ya lo conocemos. Es el método por contradicción. Entonces, estamos haciendo un método sistemático de buscar por contradicción, demostrar estas proposiciones. Así que cada premisa se escribe en un nodo y la rama creada es la lista inicial. Entonces, como digo, escribo las premisas, las fórmulas que representan y escribo la negación de la conclusión. Así que para este argumento que acabamos de ver, de nuevo, tenemos tres hipótesis y una conclusión. Nuestro árbol inicialmente se vería de esta manera. Tengo cada una de las premisas y la negación de la conclusión. Lo que veremos a continuación es cómo es que esto cómo es que esto se puede trabajar, cómo es que yo puedo ir viendo cada uno de estos conectivos y los puedo ir evaluando en casos para poder decir que este argumento es verdadero o, como ya sabemos, crear un contraejemplo en el cual se evidencie que es falso. Entonces, vamos a empezar con los conectivos lógicos básicos. Cuando estamos trabajando con la lógica proposicional, nosotros habitualmente hablamos de cinco conectivos incluso. Tenemos los básicos que son el y el o, que son los que hemos puesto acá o llamados conjunción. Aquí los escribí en desorden. Y el segundo, el I es conjunción y el O es disyunción. Así que para esos conectivos yo debo de saber qué es lo que voy a hacer con ellos. Y lo que va a pasar es que cuando yo tenga que A o B es verdadera en un árbol semántico, yo parto de la idea de que cada nodo tiene algo que es verdad, algo que se cumple. Entonces acá yo me enfrento a dos posibilidades. Para que un O sea verdadero, yo debo de tener el caso que o bien A es lo que es verdadero, o bien B es verdadero, o en algunos casos ambos, pero al menos uno de ellos es verdadero. Entonces yo separo mi análisis en dos posibilidades. Me voy a un lado en el cual estoy asumiendo que A es lo que es verdadero y me voy a otro lado donde asumo que B es lo que es verdadero. Aquí estoy utilizando mayúsculas adrede como notación para, para decir que esa A no necesariamente es una variable lógica, no es una P minúscula, sino que puede ser algo más complejo. Y aquí solamente estoy mostrando cómo paso a paso, como pelar una naranja, yo puedo ir desarmando, por decirlo de alguna manera, estos conectivos lógicos para que me den toda la información. De la misma manera, cuando yo tengo el y, yo voy a tener que ahora agrego en la misma rama, agrego que A tiene que ser verdadero y también a la misma vez B tiene que ser verdadero. Entonces pueden ver cómo es que cómo es que se va a ir formando nuestro árbol. Cosas como el li son bonitas para hacer árboles más cortos, porque significa que voy agregando más y más condiciones siempre en la misma rama. Por otra parte, lo utilizo cuando es necesario, no tiene nada de malo, pero sí acepto que cuando aparezca el o me va a separar mis ramas. Entonces, de esta manera es que los árboles van a ir creciendo. Si yo me encuentro con
con varias reglas que tengan que separar las ramas, pues necesariamente mis árboles se van a ir haciendo más frondosos, se van a ir haciendo más anchos y voy a tener más ramas que ir evaluando. Mientras que si utilizo reglas como el I, me mantengo en una cantidad limitada de ramas, lo cual va a hacer que el análisis al final sea más sencillo. La cantidad de ramas va a dictar en cierta manera qué tanto tenemos que trabajar al final para completar nuestro análisis. Entonces, vaya, con con el conectivo hoy habíamos dicho de que se puede evaluar cada caso viendo, dependiendo de cuál operando es el que es el verdadero, mientras que el I requiere que ambos operandos sean verdaderos a la vez. Ahora, la negación es otro conectivo importante. La negación en sí no va a tener una regla. Si yo me encuentro con negación de P, donde P es una variable lógica, donde P es una proposición ya sencilla, pues la negación de P lo que me está diciendo es que esa proposición es falsa. Entonces, yo ya no tengo que separarla. Más bien, yo necesito que la negación interactúe con otros conectivos para otorgarme otra información que no tengo por el momento. Así que vamos a ver otras reglas que involucran la negación, pero van a ver que la negación sola como tal no va a aparecer porque si aparece sola significa que no se está aplicando sobre otro conectivo y me está diciendo hay algo acá que es falso. La primera regla es la ya conocida doble negación. Si yo tengo la negación de A, yo inmediatamente concluyo que A por sí solo tiene que ser verdadero. De nuevo, A puede ser una proposición simple o compleja. Puede tener varios conectivos incluidos. Y acá vamos a ver la negación de A y B. Si yo sé que no es cierto que A y B se cumple, yo sé que o bien no se cumple que ambos son verdaderos porque o bien el primero es falso o bien el segundo es falso. Esa, esa disyuntiva es la que causa que mi árbol se divida en estos dos casos. Por otra parte, si yo digo que no es cierto que A o B se cumple, como yo sé que para que A o B sea verdadero, basta con que alguno de ellos sea verdadero, y si quiero que eso no sea verdadero, ambos tienen que ser falsos. Entonces, de inmediato, yo concluyo que la negación de A y la negación de B, ambas son verdaderas en esta rama. Las reglas anteriores provienen de las reglas que ya conocemos del cálculo proposicional. La doble negación es una de las reglas más conocidas y estas dos reglas son las conocidas reglas de ley de Morgan con las que ya hemos trabajado. La implicación va a ser un conectivo importante porque tiene reglas que dependiendo de cuál estamos viendo, unas van a separar y otras van a mantenerse en la misma rama. Entonces la primera es, si yo tengo que A implica B, sabemos que para que esto sea cierto, o bien el antecedente es falso, o sea, A tiene que ser falso, o bien la conclusión tiene que ser falso. Pero como ya hablamos de negación, debo de considerar aquí el caso de qué pasa cuando estoy hablando de la negación. Y tengo que la negación de A implica B, me va a decir, para que una negación sea verdadera, para que la negación de una implicación sea verdadera, la premisa debe cumplirse, pero no debo de tener que la conclusión debe de ser falsa. Entonces, A es verdadero y negación de B es verdadero también, en ese caso. De nuevo, en cada nodo del árbol semántico yo estoy diciendo, esto es verdadero. Estas reglas simplemente están encapsulando algunas reglas conocidas de la lógica clásica para ir viendo cómo cada uno de estos componentes, de estos conectivos, tiene valores de verdad establecidos dependiendo de los conectivos que tengo. Y de nuevo, las reglas se basan en la primera, es cómo puedo escribir la implicación. A implica B es equivalente a negación de A o B. Y de nuevo, la negación de la implicación es este I, A y no B. Pueden ver que, de nuevo, no he aplicado, técnicamente no he aplicado una regla nueva, sino que estoy
utilizando de nuevo las mismas reglas que ya conocía. Si nosotros sabemos esto, el desarrollo de los árboles semánticos va a ser bastante sencillo. Entonces, estas reglas se aplican sobre los nodos de la lista inicial y sobre cada nodo que se vaya produciendo después. Vamos a decir que el árbol semántico va a estar completo si cada regla que se puede aplicar ha sido aplicada. Entonces, yo tengo mi árbol, tengo todas las reglas posibles, dependiendo de cuántos conectivos tenga, yo quiero llegar a que al final solamente me van a aparecer nodos al final me van a aparecer nodos que tengan la negación de alguna proposición básica, de alguna variable, o que tengan alguna variable diciéndome que esa variable es verdadera. Cuando tenemos la lógica proposicional, los árboles completos tienen una cantidad finita de ramas, o sea que no depende de qué tan complicada sea mi expresión, siempre voy a tener una cantidad finita. Esto no siempre es cierto porque existen reglas en sistemas lógicos más complejos que pueden crear una cantidad infinita de ramas. Por ejemplo, cuando yo hablo de para todo X se cumple algo, cada valor de X está creando una nueva pieza de información. Eso pareciera que no crea infinitas ramas, simplemente hace ramas muy altas, infinitamente altas, pero el existencial, por otra parte, yo lo puedo entender como que es un O generalizado, que si yo digo que existe un X tal que se cumple algo, entonces debo de encontrar en mi conjunto, por ejemplo, en los naturales, si existe un natural que sea primo, yo tengo una cantidad infinita de diferentes piezas de información. Tengo que considerar que puede ser que uno sea primo. Yo sé que es falso, pero a la hora de estar viendo el sistema lógico, en casos más complejos, no va a ser capaz de decidir que esto es falso. Entonces voy a ir viendo, puede ser que uno es primo, puede ser que dos es primo, que tres es primo, que cuatro es primo, que cinco es primo, y voy a tener una cantidad de ramas, porque esas van a ser todas versiones distintas, que voy a tener que analizar como parte del árbol completo. Algo que nosotros vamos a explotar es que no necesitamos completar los árboles para decidir si un argumento es válido o no. Vamos a decir que una rama del árbol está cerrada cuando contiene dos nodos con fórmulas que son la negación una de la otra. Entonces, en estas ramas, yo veo la rama completa, desde la lista inicial hasta donde termine, y busco dos nodos que tengan fórmulas que se diferencian la una de la otra, solo en que una tiene una negación y la otra no. En caso contrario, en caso que nosotros completamos todo lo que se pueda hacer con las fórmulas en los nodos, yo voy a decir que esa rama está abierta. Cuando, cuando un árbol semántico esté cerrado, es decir, cuando todas sus ramas estén cerradas, diremos que el argumento es válido. Así que nuestro objetivo es cerrar todas las ramas. Es por eso que nosotros no queremos tener árboles demasiado anchos, demasiado frondosos. Queremos tener una cantidad limitada de ramas y vamos a ver algunas maneras en las que nosotros podemos no necesariamente cortar ramas, sino que limitar la cantidad de ramas que vamos a ir produciendo. Así que en esta vía, para hacer árboles semánticos más trabajables, vamos a aplicar primero reglas que no creen nuevas ramas. En el caso de que lleguemos a una contradicción, a pesar de que no va a estar completa esa rama en el sentido de que no se ha aplicado cada regla que se puede aplicar, nosotros sabemos que si hay una contradicción, es decir, hemos llegado a que P es verdadero y la negación de P es verdadero en esa rama, yo ya la puedo cerrar porque completarla no va a cambiar el estatus que tenga. O sea, esa rama está condenada a ser cerrada en todas las versiones de desarrollo del árbol semántico. Como nosotros, insisto, nuestro objetivo es cerrar ramas, no completar el árbol semántico. Es ahí donde vamos a tener una ventaja sobre el método de las tablas de verdad que requiere que yo revise casi todas las filas de la tabla de verdad
antes de poder decir si un argumento es verdadero o es falso. Veamos ahora cómo se aplica. Ya vimos las reglas y ya vimos también cuándo se cierra, cuándo se mantiene abierto. Vamos a ver cómo se puede demostrar esta regla de inferencia de la cual ya hablamos, que es esta regla del corte, por medio de un árbol semántico. Yo tengo que si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Así que acá tenemos el inicio del árbol semántico. Yo tengo ya mis primeros nodos. He escrito P implica Q como mi primera hipótesis, Q implica R, y la conclusión, como ya sabíamos, la vamos a negar. Entonces, vaya, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a ir armando cada una de las diferentes ramas que se van a ir produciendo de acá. Entonces necesito empezar a dibujar. Y nosotros notamos que cada una de las reglas que puedo aplicar a estas dos premisas me va a dividir el árbol. Entonces yo no quiero hacer esto, yo quiero aplicar las reglas que no requieran que yo divida el árbol. Y me recuerdo que la negación de la implicación no me va a dividir el árbol. Entonces yo de acá sé que P es verdadero, lo escribo en un nodo, y la negación de R también es verdadero para tener así como una contabilidad de qué es lo que he hecho, qué es lo que he revisado o no, voy a poner un chequecito aquí al lado. Entonces ya apliqué la primera regla. Las siguientes reglas noto de que ya no puedo obviar el hecho de que tengo que dividir mi árbol. Entonces vamos a trabajar con P implica Q. Si P implica Q se cumple, o bien la premisa es falsa o la conclusión es verdadera. Y aquí ya he hecho mi separación. En este momento, yo acá pudiera ver el segundo nodo que no he desarrollado, que es Q implica R, pero les recuerdo que nuestro objetivo primordial es cerrar ramas. Entonces, acordándome de eso, noto que en esta parte de acá, lo escribo con otro color para denotar que esto no es parte del árbol, sino que simplemente estamos señalando que hemos encontrado en esta rama, la rama izquierda, lo voy a llamar, ya es cierto P y es también cierto la negación de P. Eso es una contradicción. Por lo tanto, esa rama yo la puedo cerrar. ¿Está completa esa rama? No, pero ya me dio toda la información que necesitaba para saber que va a estar cerrada. Ahora en Q implica R, vuelvo a aplicar lo mismo, ya no tengo que expandir esta rama ya la cerré, no hay por qué volver a ella. Y digo, permítanme un momento, quiero, no quiero cambiar el color. Quiero ver que esto implica que o bien la premisa es falsa o bien la conclusión es verdadera. Y noten acá que como este argumento yo ya sé que es cierto, yo sé que me iba a cerrar mi árbol y tengo que, en este caso, Q y no Q están a la par y eso me van a cerrar esta rama. Por otra parte, este R y este no R están acá y me van a cerrar esta otra rama. Así que después de estos tres pasos, yo tengo que todas las ramas que había armado en mi árbol semántico están cerradas. Así que hemos validado que esta deducción, que este argumento es verdadero. Veamos un ejemplo más para ver cómo se trabaja esto. Tenemos una nueva deducción, creo que, empecemos. Acá yo tengo de nuevo, mis premisas son que P implica Q y R. Entonces tomo P implica Q y R. Tengo la segunda premisa que es no R. Y tengo la tercera parte que voy a poner en la lista inicial, el tercer nodo, va a ser la negación de la conclusión.
Entonces acá yo estoy escribiendo todo tal como es, yo no estoy todavía aplicando las reglas, para eso tengo el árbol semántico. eh, y ahora empiezo a aplicar ya mis reglas. Ya terminé con mi lista inicial y veo que de esto el nodo más fácil de desarrollar es este, porque aquí tengo doble negación, lo que significa que P es verdadero. Ahora miro hacia atrás y noto de que ya no hay mucho que pueda hacer. Ya tengo que ir a esta implicación. Aquí tengo la negación de R en el segundo nodo. Ya eso está completo. Y me voy a la implicación. P implica Q implica R. Entonces, ¿qué debe pasar? Eso me va a separar mi árbol, me lo va a partir en dos ramas. Voy a tener que o bien la la premisa es falsa o bien la conclusión es verdadera. Y de nuevo, acá yo veo que ya puedo cerrar la segunda rama, lo voy a dejar el cierre para el final. También pongo un chequecito acá para indicar que yo ya utilicé esa pieza de información. Y ahora me voy a Q y R y ahí la regla que tengo no me va a separar mi árbol, me va a dar Q, me va a dar R, que va a ser información suficiente para decidir si esas ramas cierran o no. De nuevo acá me han quedado en una disposición estratégica, me ha quedado P y no P, lo que me dice que esta rama se cierra. Y por otra parte acá noto que no tengo no Q antes, pero sí tengo aquí arribita, tengo no R, lo cual lo señalo con este R y esa ya es una contradicción. Recuerden, en esta rama estoy diciendo que tanto R como su negación son verdaderos, como ya sabemos de la lógica clásica que eso es imposible, hemos visto que hemos llegado a una contradicción. Entonces, todas las ramas han cerrado de nuevo y por lo tanto, nuestro argumento es verdadero. Así que como pueden ver, este método es bastante sencillo para la lógica proposicional. Eh, la ventaja que tiene es que yo puedo ocupar este método para probar cosas en la computadora. Si ustedes se fijan, en cada momento yo sé qué hacer. Si yo tengo bastantes variables, variables lógicas, va a ser mucho más eficiente tanto en espacio como en cantidad de pasos. Va a ser mucho más eficiente que las tablas de verdad y me va a permitir, utilizando una estructura muy común en ciencias de la computación, como son los árboles binarios, me va a permitir escribir este algoritmo que me vaya haciendo mi árbol más grande, que vaya cerrando ramas y vaya determinando si este argumento es válido o no. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mi árbol no quiere cooperar? Es decir, cuando queda alguna rama abierta. En este caso, concluimos que el argumento o la proposición es falsa. Ya vimos uno de esos ejemplos. Vamos a ver cómo se puede utilizar este método de árboles semánticos para crear un contraejemplo. Por la forma en que vamos construyendo este árbol, sabemos que cuando yo estoy construyendo estas ramas, una rama abierta, lo que me está diciendo es que todas esas proposiciones, siendo verdaderas, hacen llegar a una combinación de valores de verdad que puede hacer que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, que falsifiquen el argumento. Y así es como nosotros construimos el contraejemplo. Decimos que miramos nuestra rama abierta, veo una variable y decido si esa variable la voy a tomar con el valor de verdad verdadero o el valor de verdad falso. Y aquí está. Si la negación de P aparece en algún nodo de la rama abierta, decimos que P va a ser falsa. Por otra parte, si la variable P aparece en algún nodo, su valor de verdad va a ser verdadero. Como la rama está abierta, yo sé que no voy a tener contradicciones. No me va a decir que una variable es verdadera y es falsa a la vez, porque si eso pasara, yo ya hubiera cerrado esa rama, hubiera llegado a la contradicción que me permite cerrarla. Entonces, veamos este argumento, que es el que ya vimos que no se cumple. Vamos a hacerlo de nuevo a mano. Escribimos nuestra lista inicial, que es
P implica Q, mi primera hipótesis o premisa. Q implica R, S implica R. Y ahora pongo la negación de lo que quiero concluir. Quiero la negación de P implica S. De nuevo, por la experiencia que ya vimos, yo voy a desarrollar primero la negación de la implicación. ¿Por qué? Porque eso no me va a separar el árbol todavía. Voy a decir que P es verdadero y la conclusión de esa implicación tiene que ser falsa. Y le pongo el chequecito para ver que ya lo hice. Ahora empiezo con cualquiera de estas premisas. Por orden, voy con la primera. Yo sé que o bien la negación de P es verdadero o bien Q es quien es verdadero. Pero aquí me fijo que ya tengo P y no P, así que esa rama ya está cerrada, no tengo que seguirla desarrollando. Si quieren la cerramos de inmediato para evitar cualquier confusión. Aquí están los nodos que evidencian que esa rama se cierra. Para la siguiente parte yo digo ahora, bueno, tengo que Q implica R, ese va a ser el siguiente paso que voy a tener, es decir, no Q o R. Y de nuevo, tengo la ventaja de que no Q me va a cerrar esta rama. Y ya solo me queda un último paso, que es S implica R. Entonces tengo que no S es verdadero o R es verdadero. Pero aquí nos encontramos con la dificultad de que esta rama quedó abierta. En verdad son dos ramas que quedaron abiertas. Hacer ese paso no ha cerrado ninguna rama. Así que si me voy a la rama que no logré cerrar, no importa cuál tome, resulta que ambas me van a dar la misma información. En esa rama vamos a señalar los valores que ya hace. P va a ser verdadero en esta rama, S va a ser falso, entonces tengo las variables P, Q, S y R. Yo sé que P va a ser verdadero, digo que es 1 para ser consistente con la notación que teníamos. S va a ser falso, entonces déjenme un momento acá. Perdón. Aquí cometí un error, muchas disculpas. Yo copié P implica... no, déjenme ver. Sí, está bien. Es solo por el orden en que lo he escrito acá. Perdón. Como les decía, yo tengo que S es falso, tengo que Q es verdadero de acá y tengo que R es verdadero. Entonces, P, Q, PQR son todos verdaderos mientras que S es falso. Entonces pueden ver que nos ha producido esto de nuevo, lo mismo que ya habíamos visto anteriormente cuando estábamos trabajando con tablas de verdad. Entonces, para verificar que no tenía, ujú. Pueden ver que me confundí porque lo escribí en el orden PQRS, lo escribí en el orden equivocado abajo. Entonces, eso me hizo, ¿cómo se llama?, preocuparme. Sí, es PQRS, pero ahí pueden ver que justamente es la misma tabla de verdad que ya teníamos y el árbol semántico me otorgó ¿cómo se llama? Un contraejemplo fácil de ver. Una consulta, Mario, ¿cuánto tiempo tengo ya? Creo que no voy a Mm, poder hablar mucho del siguiente. Pues unos 15 minutos. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, Entonces, bien, vamos a hablar de la lógica modal. Y en la lógica modal, hablemos un poco de qué es lo que hace y de qué es lo que la diferencia de la lógica clásica. Resulta que evalúa las formas o modos en que una proposición puede ser verdadera. Esto es algo que nosotros no hacemos. Nosotros consideramos a las proposiciones verdaderas o falsas. Pero en el caso de la lógica modal, me interesa saber si una proposición es posible que sea verdadera
o es necesaria que sea verdadera o es imposible que sea verdadera. Esto es algo que nosotros no vemos mucho, pero que se utiliza cuando yo estoy hablando, no necesariamente si un teorema en matemáticas es verdadero o es falso, sino estoy hablando, por ejemplo, de si es demostrable o no es demostrable con las herramientas que tenemos hasta el momento. Si ustedes se van en el tiempo 20 años atrás, el último teorema de Fermat era posiblemente verdadero, pero no era necesariamente verdadero. ¿Por qué es que no era necesariamente verdadero hace... Ah, perdón, siempre se me olvida que ya ha pasado mucho más tiempo de lo que yo creo. Vámonos 35 años en el tiempo para garantizar. Hace 25 años ya sabíamos que el último teorema de Fermat era verdadero. Entonces, bueno, 35 años atrás era posible que el último teorema de Fermat sea verdadero. No era necesariamente cierto que era verdadero, pues cabía todavía la posibilidad de que este teorema tuviera un contraejemplo. Ahora, si nos venimos a la época actual, yo sé que el último teorema de Fermat no solamente es posiblemente verdadero, sino que también es necesariamente verdadero. Y siendo un poco confiado con la gente que ha revisado este teorema, que, que confiamos en el proceso de revisión de artículos matemáticos, decimos que es imposible que sea falso. Entonces pueden ver que estoy hablando del mismo teorema, estoy agregándole una variable, en este caso temporal, estoy yendo al pasado, estoy moviéndome al presente y estoy diciendo en cada momento en el tiempo ha cambiado la situación. Entonces, antes de hablar de esto, veamos otro ejemplo. Si yo hablo en este momento de la posibilidad de viajar, por ejemplo, a Rusia. Si yo hablo de la posibilidad de viajar a Rusia en enero del otro año, digamos que para mí todavía es posible porque me queda tiempo para intentar conseguir una visa, intentar conseguir el dinero para tenerlo y también tener el tiempo suficiente para estar en enero en Rusia. Por otra parte, si yo lo evaluara ya en febrero del otro año, está claro que sería imposible para mí haberlo hecho si en efecto no fui. Si ustedes me preguntan ya el 31 de diciembre de este año si es posible que yo el primero o el primero de enero esté en Rusia, ya va a ser casi necesariamente imposible porque no tendré suficiente tiempo para conseguir la visa si no he hecho nada al respecto, no voy a tener suficiente tiempo para desplazarme físicamente hacia Rusia. Entonces puedo modelar otras cosas que están más allá de lo que hacemos con la lógica clásica. De nuevo, insisto, la lógica clásica la queremos mucho porque es nuestro fundamento de la demostración de teoremas en matemática. Sin embargo, a veces no es suficientemente expresiva para todo lo que podemos hacer. Así que cuando vemos la lógica modal proposicional, me voy a quedar con la versión más sencilla, tenemos un par de nuevos operadores unarios. Estos se llaman unarios porque solamente afectan a una fórmula, no están conectando dos como el y, el o la implicación. Son más similares a la negación, solo afectan una única fórmula. Así que tenemos ese operador caja y ese operador diamante. El operador caja lo podemos asociar que la expresión caja de A se lee como necesariamente se cumple A. Estoy diciendo que esto va a ser necesariamente cierto, mientras que el operador diamante de A se lee como que es posible que se cumpla A. Yo solo estoy hablando de una posibilidad. Significa que en alguna versión de todo esto puede suceder. Para estudiar la lógica modal básica, es bastante útil el trabajo de Saul Kripke. Él hizo algo que se llama la semántica de Kripke. Este lógico estadounidense hizo esta semántica que es útil para la lógica modal y otras lógicas. En esta semántica, él empezaba desde la lógica modal más débil, que se llama K, perdón. Esta lógica modal se llama de esta manera en honor a Saul Kripke y es débil en el sentido que es la que toma menos hipótesis, menos axiomas.
para hablar en términos técnicos. Y él creó la noción de mundos posibles para modelar valores de verdad que prueban o contradicen una proposición de esta lógica. Entonces, él creó este modelo en el cual yo tengo posibles mundos, así como yo puedo hablar de mi realidad en el día de ahora, yo tengo una realidad el día de mañana que va a variar dependiendo de las cosas que pasen a lo largo del día y las decisiones que yo tomo. Es posible que mañana vaya a la universidad y trabaje normalmente, así como también es posible de que me enferme y me tenga que ir al seguro, tenga que ir a la unidad de salud y tenga que recibir medicinas. Esas son posibilidades reales del día de mañana para mí. Esto se modela en este tipo de lógica como mundos posibles. A partir de un mundo, el mundo actual, yo tengo diferentes posibilidades para el día de mañana. Entonces, esto se modela con un conjunto de mundos posibles que se llama M y tenemos también una relación entre estos mundos que vamos a llamar una relación R y además tenemos valores de verdad para cada fórmula en cada mundo. En cada mundo yo voy a tener fórmulas básicas de la lógica clásica, así como la lógica modal, y voy a poder decir si estas fórmulas son verdaderas o no. Esta relación R es importante porque es la que se llama relación de accesibilidad y va a controlar cuáles mundos pueden ver a otro. Por ejemplo, a partir del mundo del día de hoy para mí, yo puedo llegar a los diferentes mundos que modelan lo que va a pasar el día de mañana. Sin embargo, yo no puedo llegar al día de ayer. Lo que yo haga ahora no va a tener ninguna forma de afectar lo que ya pasó en el mundo que modela lo que pasó ayer, por verlo de una forma, como digo, muy temporal, que no es la única manera de considerar estos mundos posibles. Entonces, esta regla, perdón, se me olvidó algo acá, esta relación de accesibilidad me va a decir cuáles mundos están conectados y va a controlar cuáles mundos pueden ver a otros. Además, va a servir para saber cuándo la necesidad de A es verdadera. Vamos a decir que esta fórmula es verdadera en un mundo M cuando A es verdadera en todos los mundos a los cuales puedo llegar desde M. O sea, si digo que A es necesariamente verdadero, significa que a todos los mundos que yo puedo llegar a partir de mi mundo actual, en todos ellos se cumple. Esto es muy parecido a lo que pasa con el para todo. Entonces estamos diciendo que para todos los mundos a los cuales puedo llegar, se cumple. Por otra parte, el diamante o la posibilidad va a ser verdadera si existe un mundo al que yo puedo llegar donde ese es verdadero. Entonces, una posibilidad para mañana, algo posible para mañana es que yo me enferme y que termine yendo al seguro. Esa es una posibilidad. Hay una versión en la cual yo me enfermo y llego al futuro y llego al seguro el día de mañana, pero, pero eso solamente es una posibilidad. Habrán otras en las cuales yo conllevo mi día de mañana de la forma más normal, sin problemas. Entonces, vamos a ver las reglas de los árboles semánticos en lógica modal. Van a ser muy similares a las que ya vimos con las siguientes modificaciones. ¿Cuáles son? En cada nodo ahora va a haber una fórmula como había antes, pero va a ir seguida por un número natural. Ese número natural es el que me está diciendo en qué mundo estoy. Van a haber también expresiones de la forma IRJ, donde I y J son naturales y me está diciendo que a partir del mundo I yo puedo llegar al mundo J. Las reglas para los conectivos básicos son las mismas, solo que ahora cuando le aplico una regla a los conectivos básicos, voy a heredar el número del mundo donde tengo esa fórmula. Si estoy hablando de una fórmula en el mundo cero, pues las, las reglas se las aplico y van a seguir dándome subfórmulas que van a estar en el mundo cero. Entonces la lista inicial se va a formar con las premisas seguidas por el cero. Todo lo empezamos en un mundo inicial que es el mundo cero y después la negación de la conclusión, que también es en el mundo cero. Entonces, a partir de aquí empezamos a evaluar. Si nosotros, si nosotros nunca involucramos a los operadores modales
como lo son la caja y el diamante, resulta que nuestros árboles semánticos se van a ver iguales a los que ya estuvimos haciendo. No hay nada nuevo. Sin embargo, si yo involucro mis operadores modales, ahí sí ya van a ver que van a existir nuevos mundos. Entonces, en particular, en particular es bien curioso que si yo a partir de mi mundo no puedo llegar a nadie más, a los que conocen cómo funciona el para todo y la vacuidad, si yo de mi mundo no puedo llegar a nadie más, todo lo que me imagine va a ser necesario. O sea, puedo decir, necesariamente se cumple, porque de aquí yo ya no puedo llegar a nadie más, entonces por vacuidad en todos los mundos que puedo acceder, A es verdadero. Es algo un poco contraintuitivo, pero es por la forma en que trabaja el para todo. Sin embargo, el operador que sí requiere, que en este caso parecería que era el más débil, pero en verdad es el más exigente, es el diamante, porque ese requiere que exista un mundo al cual yo puedo llegar en el cual sea verdadero. Si yo no puedo llegar a ningún mundo, entonces no es posible, porque yo no puedo llegar a ningún lado. Son formas interesantes en las cuales funcionan la, la posibilidad y la necesidad. Entonces, vaya, aquí tenemos esto de que si yo tengo que no, no es necesario que A sea verdadero en el mundo I, entonces es posible que en alguno de los mundos a los cuales yo llego va a ser falso A. Ustedes pueden ver, si yo sé que no necesariamente, que no es cierto, que A se cumple en todos los mundos a los cuales puedo llegar, eso debe de pasar porque hay un mundo al que puedo llegar en el cual es falso, lo que significa que es posible que la negación de A sea falso, que la negación de A sea falso en el mundo que me encuentro. Esto no crea un mundo nuevo. De la misma manera, la negación de la posibilidad, si no es posible A, es necesario que la negación de A sea cierto. Es decir, si en todos los mundos que puedo llegar, en ninguno de ellos se cumple A, entonces eso significa que en todos ellos se debe de cumplir la negación. O sea que es necesario la negación de A. Este primero de acá, déjenme ver aquí, esto está raro, perdón. Acá yo tengo que, cuando yo sé que necesariamente A se cumple en un mundo I y tengo que de I puedo llegar a J, entonces yo digo que en el mundo J se cumple A. Y este es curioso porque esta regla la voy a aplicar bastantes veces, todas las veces que yo necesite llegar del mundo I a, a todas las posibilidades del mundo donde puedo llegar. Entonces, este me va rellenando los otros mundos, sabiendo que A es necesariamente cierto en I, entonces A tiene que ser verdadero en todos los mundos destino, desde I hasta esos mundos destino. La última regla es esta de acá, que me dice la posibilidad de A en el mundo I. Esta regla crea un nuevo mundo. Esta regla es la que hace que ya mis modelos se hagan más grandes, porque para que esta regla se aplique, yo debo de crear un nuevo mundo. Este J no debe ser uno de los que ya tengo. Creo la accesibilidad que puedo llegar de I hasta J y en ese nuevo mundo J es testigo de que A es posible. Entonces, vaya, como les decía, la regla penúltima se aplica a todos los mundos visibles y la última crea un nuevo mundo. Si yo quiero cerrar una rama, lo que tengo que hacer es crear una contradicción en alguno de los mundos que aparecen en la rama. Es decir, voy a ver fórmulas y voy a comparar solo las fórmulas que estén en el mismo mundo. Si una fórmula me queda verdadera en un mundo, en el mundo uno y falsa en el mundo 2, entonces eso no hay problema. Es compatible. Y veamos si podemos hacer un ejemplo un poco rápido. En la lógica modal se cumple que si es necesario, si es posible que A y B sea verdadero, eso implica que es posible A y es posible B. Entonces veamos cómo se hace esto. Lo que hacemos es que quería ver este ejemplo, porque en este ejemplo yo no tengo un argumento, yo solo estoy diciendo esto solito
tiene que ser verdadero. Entonces, lo tomé de esa manera para decir, yo no tengo premisas y solo tengo conclusión. Así que mi lista inicial va a ser bastante sencilla. Va a ser la negación de la implicación de la posibilidad de A y B, implica la posibilidad de A y la posibilidad de B. Entonces, esto de acá, le puedo aplicar una única regla. Me recuerdo que esto sucede en el mundo cero. Esta es la negación de la implicación, lo cual me gusta porque no va a requerir que yo separe mi árbol. Voy a tener que la premisa es verdadera en el mundo cero, pero la conclusión va a ser falsa. Entonces, es falso que es posible A y es posible B. Esto siempre en el mundo cero. Y ahora empezamos a ver que ya no tengo más opciones. Ya acá tengo que separar sí o sí. Empezamos con los conectivos que conocemos. Empiezo con esta negación, porque yo sé que la negación del y significa que o bien no es cierto que es posible A, de nuevo, en el mismo mundo. Aquí también algo interesante que se me olvidó mencionar es que yo prefiero no crear nuevos mundos hasta que es absolutamente necesario. Entonces acá me encuentro con que no he visto la necesidad de crear nuevos mundos y ahora vuelvo a aplicar la regla acá. Yo sé que la negación de la posibilidad es la necesidad de la negación. Entonces, esto hace que sea necesario la negación de A en el mundo cero. Y en esta otra rama, yo sé que va a ser necesario la negación de B en el mundo cero. Y ahora sí, ahora ya sé que no puedo aplicar nada más, solo me quedan operadores modales ya. Este no lo puedo utilizar todavía, el operador caja, el operador necesidad, porque del mundo cero yo no tengo ningún otro mundo en mi modelo. El modelo de Kripke solamente hace nuevos mundos cuando necesita. Así que esto me va a crear un nuevo mundo. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, que vamos a tener del mundo cero, puedo llegar al mundo uno. Entonces en ambas pasa lo mismo. Y además, en el mundo uno va a ser, va a ser que va a suceder A y B. En el mundo uno y lo agrego en ambos, A y B en el mundo uno. Y ahora sí que ya utilicé eso, puedo utilizar mi operador caja. Entonces, mi operador caja acá me va a decir que necesariamente, bueno, antes de hacer eso, voy a hacer una separación acá. Yo tengo que en el mundo uno es cierto A y B, entonces voy a tener que A se cumple y también B se cumple, ambos en el mundo uno. Y aquí de nuevo, haciendo lo que hemos recomendado, no dividir, no dividir a estas ramas hasta que es absolutamente necesario. Ahora, si yo aplico la regla de la caja a esto de acá, y a esta conexión del mundo cero al mundo uno, yo voy a decir que de aquí voy a esta extensión acá. Aplicando ahí, voy a tener que en el mundo uno se va a cumplir que la negación de A es verdadera. ¿Por qué? Porque era necesario en todos los mundos que se miran a partir de A que la negación de A fuera verdadera. Entonces aquí ya llegué a esto. Pero si somos observadores, vemos que en el mundo uno hemos dicho que tanto A como su negación se cumplen, son verdaderas ahí. Así que hemos llegado a una contradicción y cerramos esa rama. Ahora solo nos queda esta rama que la voy a continuar en la parte 2. Lastimosamente no presupuesté mi espacio de forma adecuada,
pero creo que se entiende qué es lo que estamos haciendo acá. Acá, de nuevo, aplicando para en esta rama al operador caja y a la conexión entre el mundo cero y el mundo uno, ahí tenemos que en el mundo uno se debe cumplir que la negación de B es verdadera. Y de nuevo, si somos observadores, notamos que en el mundo uno, en esta rama, B era verdadero, pero también B es falso, lo que me ayuda para cerrar esta rama. Esto no es posible. Entonces hemos probado un axioma básico de la lógica modal. Hemos demostrado que si es posible que A y B sea verdadero, entonces es posible A y es posible B. Claro, como ejercicio, ustedes pueden verificar que la conversa de esta implicación no es cierta, que si es posible A en un mundo dado y es posible B, no necesariamente es posible A y B, porque aquí le vamos a exigir, cuando digo que A es posible, significa que un mundo al que llego, por ejemplo, un mundo 3, ahí se cumple A. Y cuando digo que es posible B, puede ser que en otro mundo 8 B sea verdadero. Pero pedir que ambos mundos donde A es posible y B sea posible sean el mismo, es decir, que en ese mundo se cumpla A y B a la misma vez, pueden ver intuitivamente que no va a ser necesariamente cierto. Entonces, ¿preguntas? ¿Comentarios? Tenemos solamente algunos comentarios. ¿Ok? Eh, los, los, los abro y se los traslado. ¿Ok? Primero, Man ACBD dice un saludo al licenciado. También Paula Azucena Tiznado comenta saludos, licenciado. Y por otra parte, el despacho contable Arguet comenta gracias por promover el conocimiento y los insto a seguir con la misma tónica. Esos son todos los comentarios que tenemos, no hay ninguna pregunta. ¿Ok? Eh, bueno, agradecemos, doctor Cardona, por la charla que ha impartido. Destacamos la importancia que tiene el hacer razonamientos lógicos, tanto en ambiente matemático, por supuesto, como en ambientes pues, de la vida cotidiana, ¿no? En distintas áreas del conocimiento, pues es trascendental a diario el relacionar adecuadamente información y poder tomar decisiones importantes, decisivas a través de ellas. Y pues aunque quizá no estemos conscientes de que lo estamos aplicando, estamos aplicando razonamientos lógicos. Sí. Bueno, perdón. Gracias, Mario. Solamente como comentario, justamente. Todas estas otras lógicas que hemos visto, estos métodos de demostración o de creación de contraejemplos, podemos ver que son relevantes en el sentido de que me permiten hacer más rápidamente cosas que hacía, pero también me permiten modelar otras formas de razonamiento que, como ya dijiste, se aplica a la vida real. En el contexto ahora de la inteligencia artificial y el resurgimiento de programas que ayudan bastante como ChatGPT, es importante tener estos modelos lógicos a veces implementados para que la inteligencia artificial pueda evaluar si algunas cosas son necesariamente verdaderas o son posiblemente verdaderas, que a la hora que uno le haga preguntas, distinga si algo se cumple siempre o se puede llegar a cumplir. Algo diferente a las preguntas muy puntuales que hacemos en la lógica clásica, que es simplemente esto es verdadero o esto es falso. Bueno, gracias. Hay un nuevo comentario de Estadística US. Dice, tengo una pregunta. ¿Se Sí, puede hacer preguntas sobre lógica proposicional? Bueno, le hemos comentado que sí, pero a ver si sí, ok. logra hacer la pregunta a tiempo.
Por otra parte, ya hablando específicamente del uso de lógica matemática para Ujú. quienes se están formando en el área de matemática, pues es sin duda una de las cosas básicas que se deben aprender, porque desde las primeras asignaturas en el primer semestre, pues empiezan a hacer demostraciones y ahí se utiliza el saber lógica proposicional, lógica matemática. ¿Es posible o considera usted viable que algo que se vayan sentando bases de lógica proposicional desde tercer ciclo, por ejemplo, o desde bachillerato, no necesariamente de manera formal, pero Ujú. sí tal vez de algún modo a través de los temas del currículo? Sí, para mí es definitivamente viable. Por ejemplo, las mismas tablas de verdad con las aplicaciones que tienen a diseño de circuitos es un proceso bastante estándar de evaluación que le va dejando ciertas enseñanzas. En mi opinión, estos mismos árboles semánticos son lo suficientemente simples, es decir, tienen unas reglas, pero la cantidad de reglas no es una cantidad de reglas grandes y cada regla, si uno la analiza bien, le va dando hechos, equivalencias lógicas, como las iba señalando. Entonces, ya con ir armando estos árboles, yo puedo ir aprendiendo esas equivalencias lógicas y además puedo ir deduciendo argumentos. En mi opinión, yo creo que la lógica debería de ser más implementada en el sistema educativo nacional, porque al final ayuda a organizar el pensamiento. A veces nosotros decimos, ah, no, es que esto obviamente tiene que ser de esta manera, pero utilizamos un razonamiento empírico que a veces es falso. Yo lo he visto más que todo con los estudiantes de primer año, cuando ellos vienen y les hablamos de la implicación. Por ejemplo, les hablamos de que si llueve, se moja la grama en mi casa, por decir alguna cosa. Esta implicación, uno lo entiende muy bien, pero en el lenguaje hay una parte en la cual hay gente que piensa que si yo digo si esto, entonces esto, también se cumple en la otra dirección, que es si, en este caso sería que si la grama está mojada es porque ha llovido, lo cual no necesariamente es cierto. Yo puedo ir a mojar la grama con una manguera, puedo regar la grama en la época seca y no es porque ha llovido que se ha mojado la grama. En ese ejemplo yo lo puedo clarificar muy bien, pero a la hora de verlo escrito en el lenguaje cotidiano, nos encontramos con esos problemas de que no entendemos muy bien cómo se traduce esto de una manera lógica y cuándo es que sí se cumple. Eso de ordenar la forma de pensar hace que la gente sea mucho más analítica, que las decisiones que pueda tomar ahora sean un poco mejor fundamentadas y al final ayuda a crear mejores ciudadanos. Yo creo que esa es una forma de hacer ciudadanía. Para mí la lógica es fundamental, al igual que la estadística, que los estudiantes sepan leer estos resultados, qué significa un promedio, qué significa una moda. Son ambas áreas que para mí son fundamentales y se deberían de incluir en una currícula un poco más ambiciosa de tercer ciclo y de bachillerato. Gracias. Bueno, aprovechando que lo tenemos aquí en vivo, tal vez lo logramos comprometer para algunos talleres o cursos dirigidos a docentes, específicamente en el área de reforzar los aspectos de lógica matemática. Sí, por supuesto, estaría encantado. Solamente nos ponemos de acuerdo con el tiempo. Creo que ya en algunas semanas y en noviembre voy a tener un poco más de espacio. Sí, No, muchas gracias. Sí están aquí algunos comentarios más. Dice Terry Daniel, gracias. Y a través de la página Estadística UES, de la que le comentaba hace un momento, sí. el profesor Ricardo Ríos, profesor de la Escuela de Matemática, hace los siguientes comentarios. Dice, tengo una inquietud. En un programa de opinión pública resulta que una abogada comentó que si una premisa es falsa, la conclusión es falsa. Claramente esto es falso, dice.
¿Se tienen estudios sobre el dominio de la lógica proposicional en abogados? Yo ahí me voy a ir no por la opinión personal, sino que por la que he escuchado de algunos abogados prominentes en el área. De lo poco que yo conozco, al final, a la hora de evaluar las leyes están escritas también para evaluarse con la lógica clásica, es decir, la implicación que se utiliza ahí en términos filosóficos se llama la implicación material, para distinguirla de otras posibilidades de implicación. Al final, en términos matemáticos, en términos filosóficos, es la implicación que tiene más sentido. Es por eso que a los estudiantes de derecho, ellos cuando estudian leyes, ellos también aprenden lógica general para poder aplicarla de forma adecuada en la lectura de las leyes. Eso no previene de que hayan, en mi opinión, abogados deficientes que no puedan leer una implicación. Yo he tenido opiniones legales donde dice, si esto pasa, entonces pasa esto, que lo han leído al revés, que me han dicho, como el ejemplo de la grama y la lluvia, me han dicho la conclusión incorrecta, la implicación contraria, lo cual ya vimos que no es necesariamente cierto. Entonces, con la ley, lo que sí sé que se ha hecho, tiene que manejarse las premisas de la lógica general a la hora de evaluarla. Así que para contestar la pregunta del maestro Ricardo, eso se puede modelar la lógica necesaria para la lógica penal de los derechos por medio de una lógica que se llama paraconsistente. ¿Qué es una lógica paraconsistente? Una lógica es paraconsistente cuando permite tener contradicciones. Uno puede pensar, ¿y para qué quiero una lógica que tenga contradicciones? En la lógica clásica, si ustedes llegan a una contradicción, ya lo vimos en esta charla, explota la rama. Ya no hay nada más que hacer, ya llegamos a la contradicción, ya no puedo sacar nada de ahí. Sin embargo, por la cantidad de leyes que hay en un país, en una misma municipalidad, pueden haber una gran cantidad de ordenanzas, que algunas de ellas sean contradictorias entre otras, pero que, por ejemplo, me digan a mí que tengo que mantener mi acera limpia, y otra ordenanza, por ejemplo, pienso en una de otros países que puede ser arcaica, que diga que los sábados no se puede barrer. Entonces pueden ver que el sábado yo no puedo barrer, pero si está sucia mi acera, yo debería de limpiarla. Pueden ver que esas dos son contradictorias. Sin embargo, que estas dos ordenanzas sean contradictorias no va a tener el mismo efecto que tiene en la lógica clásica, que entonces si yo tengo una contradicción, ya nada más puede pasar ahí. No, todas las demás ordenanzas que no tienen que ver en ese ámbito específico de mi acera van a seguir siendo ordenanzas válidas y en algunos casos leyes válidas. Entonces sí, hay modelos que intentan hacer el trabajo con las leyes de un país, con los distintos dictámenes judiciales que se han hecho, interpretaciones, todo eso, que son estas lógicas paraconsistentes que permiten contradicciones en el sistema, pero que no hacen que a partir de una contradicción sea posible deducir cualquier cosa, lo cual sí pasa en la lógica clásica. El problema por lo cual llegamos a una contradicción y paramos es que a partir de esa contradicción yo puedo decir todo, aunque sea cosas totalmente, totalmente irrelevantes o no conectadas a lo que tengo. Así que allí hay investigaciones tal vez todavía no tan avanzadas, pero sí hay movimientos para expandir la lógica paraconsistente y aplicarla a las leyes. Puede ser que ya un sistema paraconsistente, un sistema experto, un sistema de inteligencia artificial pueda leer toda esta maraña de leyes y decir, bueno, sí es cierto, no es consistente, pero puedo llegar a estas conclusiones y dar dictámenes judiciales válidos. Gracias. Para finalizar, Ujú. leo un par de comentarios más.
siempre de parte del profesor Ricardo Ríos. Dice, un gran problema que tenemos es que estos temas de lógica proposicional no se logran dominar bien en otras profesiones. Solo es un comentario que sería bueno dar cursos de lógica para no matemáticos. Y luego agrega, excelente, doctor Riquelme, muchas gracias por el aporte. También el último comentario, bueno, el último comentario dice, es de Xiomara Guevara. Dice, saludos, doctor Riquelme. Soy Xiomara, a la que una vez llamó Catarsis. Es un gusto saludarle. Igualmente a usted, Licarpio. Muchas gracias por este tipo de actividades. Nos refresca los conocimientos muy enriquecedoras. Gracias, Xiomara, por estar pendientes de nuestras actividades. Bueno, Bueno, doctor Cardona, muchas gracias nuevamente por colaborar con Amates. Éxitos en sus actividades y pues les doy la palabra para que se despida del público. bueno, no, muchas gracias a Mates por considerarme. Bueno, no lo dijo Mario, o no recuerdo si lo dijo. Yo también soy miembro de Mates. Es una asociación que busca influir un poco en la cultura matemática del país. Tiene una serie de actividades. Gracias a ustedes por participar en nuestras actividades y pasen muy feliz noche. Muchas gracias. Les invitamos a todos los que nos sintonizan a estar presentes de las próximas actividades, ya sea charlas o conversatorios que oportunamente les iremos, de las cuales oportunamente les iremos informando. Buenas noches y que estén muy bien. Muchas gracias, Mario.